¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda Héctor Ursúa, soy uno de los pastores de la iglesia Senda de Gracia en Culiacán, en Sinaloa, acá en la República Mexicana. Y saludo en primer lugar a los miembros de nuestra iglesia, sean todos bienvenidos. Esta es nuestra cita de cada semana para la predicación de la palabra. En esta cuarentena podemos estar unidos gracias a los medios digitales, a estas plataformas que además de estar en contacto con ustedes, que forman parte de Senda de Gracia, también nos permiten saludar en esta ocasión a muchos amigos y hermanos en distintas partes de México y del mundo que se conectan con nosotros a esta misma señal. Sean pues todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del libro de Job. Es el tercer mensaje de la serie de este libro, de esta serie que hemos titulado Job cuando el sufrimiento toca a la puerta. Y en esta ocasión vamos a presentar a ustedes este mensaje que hemos titulado Lo importante es que tenemos salud. Eso puesto entre signos de interrogación, y en un momento vamos a ver el porqué de este título. Lo importante es que tenemos salud. Seguramente hemos oído todos esa frase, ¿no? Vuelve a perder la selección mexicana de fútbol o el Cruz Azul, y por ahí, entre broma y en serio, el técnico, los jugadores y hasta los aficionados van a decir, bueno, lo importante es que tenemos salud. O te preguntan, ya después de cierta edad, como para cuándo vas a tener novia, o si ya terminaste el proyecto que te encargaron porque se hace tarde, o cómo te fue en el examen, y tú respondes, bueno, lo importante es que tenemos salud. O por ejemplo, le preguntan al epidemiólogo del momento, como para cuándo el mundo va a volver a la normalidad, y bueno, él no puede decir que lo importante es que tenemos salud. Es uno de los valores perdidos en esta actualidad inédita y cada vez más desconcertante. Pero esto de que lo importante es que tenemos salud es una idea pues más o menos popular. Viene de pronto una calamidad sobre nuestra ciudad, o viene una pérdida importante a nuestra familia, o una dificultad económica, y nos consuela pensar que al menos tenemos salud, porque pensamos que si tenemos salud, entonces estamos en condiciones de trabajar, de movernos para reconstruir el desastre, para levantarnos de la devastación moral o familiar o económica. Pero ¿será cierto que lo importante o que lo más importante en esta vida es que tenemos salud? ¿Será? Bueno, pues decíamos, con salud nos podemos levantar de la devastación, y de devastaciones que hemos venido leyendo a lo largo de todo el capítulo 1 del libro de Job. Para poner el contexto general de esta historia, siendo un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios está satisfecho de su hijo Job y lo presume delante de Satanás. Pero Satanás le dice a Dios, pues sí, Job te respeta, pero solo lo hace porque lo has protegido siempre, has bendecido su casa, su familia, sus propiedades, lo has hecho prosperar en todo lo que hace y lo has enriquecido. Pero quítale lo que tiene y te aseguro que te maldecirá en tu propia cara. Dios entonces le responde a Satanás y le dice, bueno, pues adelante, si quieres probarlo, pruébalo. Haz lo que quieras con sus posesiones, pero no le causes ningún daño físico a él. Y así leíamos en semanas anteriores cómo en un solo día a Job le son robados todos sus animales de crianza, todos sus animales de carga. También mueren en ese mismo día, mueren asesinados casi todos sus trabajadores, y sus 10 hijos, los 10, pierden la vida al derrumbarse la casa donde disfrutaban de un banquete. ¿Cuál fue la respuesta de Job a todo esto? Bueno, dice la escritura que Job se levantó, mostró su dolor y su duelo postrándose en el suelo, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor.
Y dice la Escritura que pese a todo lo que sufrió, Job no pecó porque no culpó a Dios de lo sucedido. Hasta ahí vimos en las dos primeras partes, las dos primeras semanas, en que el pastor Jaime Verduzco y su servidor expusimos el primer capítulo de este libro. Y ahora vamos a continuar donde nos quedamos la semana anterior. Vamos a avanzar hoy en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Si tú tienes una Biblia contigo, te invito a abrirla y a leer juntamente conmigo esta porción de la palabra. Dice Job, versículos del 2 al 10. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos a orar. Aquí estamos, Señor, nuevamente reunidos, aunque sea a la distancia, Señor, pero tu palabra, Señor, nos une, somos uno contigo, tu pueblo es uno solo, y en esta ocasión nos disponemos para recibir tu palabra, para que nos hables, que queremos oír tu voz y responder a lo que tú nos demandes a través de tu palabra, Señor. Habla pues a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, que queremos seguirte, Señor. Enséñanos pues por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues comenzamos por el principio, los dos primeros versículos, los tres primeros versículos de esta porción dicen, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Vamos a empezar por ahí. Fíjese cómo estas palabras parecen prácticamente una repetición del principio del libro. A lo mejor usted, cuando lo estábamos empezando a leer, dijo, es que no habíamos pasado ya por ahí. No, son las mismas palabras, pero si usted lo nota, ahí se refiere a otro día. Este es otro día, después de lo que ya vimos al principio. En el capítulo 1, los hijos de Dios, que son básicamente ángeles, allá en la corte celestial, digamos, vinieron para presentarse delante de Jehová, y Satanás venía con ellos, y Dios le habló. Ahora dice en el capítulo 2 que Satanás vino también entre ellos, presentándose ahora también él delante de Jehová. Esto significa que estos ángeles venían a rendirle cuentas a Dios. O sea, tanto los demás ángeles como el propio Satanás venía a rendir cuentas a Dios. En el capítulo 1 Satanás no tenía nada que informar, pero ahora está en marcha este proceso que ha comenzado con Job, que ya ha perdido bienes, sirvientes y familia, todos sus hijos. Y entonces dice que el Señor le pregunta de nuevo a Satanás, ¿de dónde viene? Fíjense quién manda aquí otra vez. El que inicia el diálogo es Dios. Satanás no puede venir y sencillamente salir con sus provocaciones delante de Dios, sino que tiene que esperar a que Dios le conceda el turno, y entonces habla y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le vuelve a responder que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Dios entonces vuelve a presumir a su hijo Job
y le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, hasta ahí es el mismo diálogo, o casi el mismo diálogo que en el capítulo 1. Pero entonces aquí viene ya lo diferente. En la continuación del versículo 3 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, ¿verdad? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Dios está haciendo un balance de la situación. Satanás dijo antes que si Job perdía sus bienes y su riqueza, maldeciría a Dios en su cara. Bueno, pues Job perdió todo lo que tenía y lo perdió sin causa y no maldijo a Dios como Satanás había anticipado. No lo culpó, al contrario, lo adoró. Job entonces le causa una satisfacción todavía mayor a Dios. Es todavía un hombre íntegro, aunque ahora está en la ruina. Ni Satanás ni nadie pueden poner ahora en duda la fidelidad de Job, que reconoció que lo que él tenía se lo había dado Dios y que por lo tanto Dios tenía todo el derecho de quitárselo si quería, y que él, por su parte, Job, no dejaría de adorar a Dios por esto. O sea, había perdido casi todo y contra lo que Satanás insinuaba, Job ni siquiera reniega contra Dios. Bueno, pues entonces Satanás vuelve a la carga, porque ahí encontramos una constante en el carácter, en la forma de actuar de Satanás, del enemigo de Dios y de nuestras almas. Él hace sus intentos, no ignoramos sus maquinaciones, intenta descarrilar espiritualmente nuestras vidas, intenta desalentar al que está honrando a Dios, intenta acusar a los escogidos de Dios, y a menudo no tiene éxito y él se aparta por un tiempo, pero luego regresa. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo tentó hasta 3 veces, usted lo recordará, luego de que Jesús había ayunado en el desierto por 40 días. Y dice en Lucas 4:13 que cuando no tuvo éxito al ponerle estas 3 tentaciones diferentes a Jesús, Satanás, dice, se apartó de él por un tiempo. O sea que más adelante volvió a la carga. Así es Satanás. Cuando quedamos a salvo, salimos airosos, victoriosos de una de las maquinaciones o ataques del enemigo, podemos descansar, pero no confiarnos, porque él volverá a la carga de alguna manera y tenemos que estar apercibidos y preparados para hacer frente a sus trampas, a las trampas del maligno. Como león rugiente que anda buscando a quien devorar, entonces Satanás pues se quiere devorar a Job, y entonces viene y le dice a Dios, dice que Satanás le respondió a Jehová y le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, Satanás insinúa aquí ahora que Job no ha llegado a maldecir a Dios todavía, porque aunque ha perdido mucho, pues lo importante es que todavía tiene salud, ¿no? Todavía conserva su salud y su vida. Así que, pues, aunque sea relativamente, pero pues todavía está bendecido. Con salud, Job puede volver a empezar sus negocios y hasta tener más hijos. Y entonces Satanás dice, piel por piel. Ese es un dicho hebreo, piel por piel él dará. Es el dicho completo, piel por piel él dará. ¿Qué significa ese dicho? Bueno, la piel es el símbolo de cualquier bien externo intercambiable, ¿sí? Lo que Satanás está diciendo cuando afirma piel por piel es que Job ha perdido bienes externos, pero que pueden ser sustituidos, por lo que, al menos desde la perspectiva de Satanás, a este hombre Job pues no le conmueve mucho que digamos la pérdida. Para empezar, fíjese cómo dice el dicho que el león cree que todos son de su condición. Satanás está sugiriendo aquí que Job es tan insensible y tan egoísta como el propio Satanás, y que no le importa haber perdido lo que perdió. Y eso es algo que nos pasa de repente cuando, por ejemplo,
creyentes en Cristo, que tenemos esperanza de que nuestros familiares creyentes al morir van y se reúnen con el Señor, somos criticados por personas que no comprenden que no morimos de la desesperación en el velorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos piensan que es porque somos insensibles, pero nosotros sabemos que tenemos una tristeza controlada o una tristeza limitada al hecho de que por encima de nuestro dolor hay una esperanza de que Dios está haciendo cosas mejores y la esperanza cuando perdemos a un familiar, por ejemplo, de que éste se ha ido a reunir con el Señor. Entonces no es que sea el creyente insensible, es que tiene esperanza y por eso puede estar fortalecido y por eso puede responder como Job respondió a tantas pérdidas, adorando todavía a Dios. Nosotros, por ejemplo, en general, la gente en el mundo decimos cosas parecidas a estas que decía Satanás. Cuando, por ejemplo, nos roban algo, o cuando tenemos un accidente de auto y nos chocan el carro y es pérdida total, o se nos quema la casa y decimos, pues lo material como quiera se recupera, ¿no? Pero la vida no. Lo importante es que tenemos salud. Y entonces Satanás se va por allí y dice, a ver, toca su hueso y su carne. O sea, quebranta su salud. Ponlo al filo de la muerte. A ver si no te maldice en tu cara. Eso es lo que atrevido dice este Satanás. Y aquí surge una pregunta muy seria que todos tendríamos que responder de alguna manera. Surge esta pregunta. ¿Qué tendrían que quitarnos a ti o a mí para que reneguemos de Dios? Piénsalo. Según Satanás, Job no maldijo a Dios porque Dios no le quitó lo suficiente a Job. Pero, dice Satanás, si la pérdida es mayor, si ya se ve involucrada su salud, Job maldecirá a Dios. Bueno, ¿y tú y yo? ¿Qué hay con nosotros? Fíjate, quizás hay cosas que si Dios nos las quita no pasa nada. Hay otras cosas que si Dios nos las quita nos importaría más. Pero la pregunta aquí es, ¿habrá alguna cosa que si Dios te la quita, te haría apartarte de Él, renegar de Él? Piénsalo, no respondamos a la ligera, y menos en estos tiempos que estamos viviendo en que hemos perdido tantas cosas. Cosas que dábamos por seguras hasta hace muy poco, ¿no? Cosas como la libre y cercana convivencia social y familiar. El otro día me enseñaba a mi hijo en el Instagram una foto que decía, miren ustedes esta foto antigua, es gente comiendo en un restaurante en 2019. Son cosas que hemos perdido. Hemos perdido la posibilidad de estrechar la mano de gente que apreciamos. Hemos perdido, al menos temporalmente, y los epidemiólogos dicen que para siempre. Yo de pronto no entiendo mucho por qué lo dicen, a veces hasta con cierta expresión de satisfacción. Pero dicen que hemos perdido la posibilidad de volver a una normalidad en la que, por ejemplo, podamos abrazarnos y darnos un beso con toda libertad como lo hacíamos hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque ahora en esas cosas está en juego precisamente la salud y hasta la vida, la nuestra y la de los demás. Algunos, por ejemplo, entre nosotros en estos días han perdido a sus familiares. Y no solamente los han perdido, sino que además han perdido el consuelo de despedirlos como quisieran haberlos despedido. Son cosas que se han perdido recientemente. Entonces, ¿qué tendríamos que perder para renegar de Dios? Fíjese, por ejemplo, en Juan 6:66 dice que algunos discípulos de Jesús dejaron de seguir a Jesús cuando el Señor les enseñó y les dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga a mí. Dice que desde entonces muchos discípulos se apartaron de él. A esos discípulos se les quitó su seguridad en sí mismos, su jactancia, su confianza en sus propias obras, en sus propios esfuerzos. Se les quitó su supuesta capacidad para acercarse a Dios por sí mismos. ¿Y eso bastó? ¿Bastó que les quitaran eso?
para renegar de Dios y para apartarse del Señor. Entonces ahí está la pregunta: ¿qué cosa, si nos fuera quitada, nos haría apartarnos de Dios y abandonar la fe? Pero voy más allá, más todavía. ¿Habrá alguna cosa que, si nos fuera dada o devuelta, haría también que nos apartáramos de Dios? Fíjese, cuando este mismo Satanás tentó a Jesús en el desierto, le ofreció varias cosas. Le ofreció primero saciar su hambre convirtiendo piedras en pan. Luego le ofreció que se lanzara sin daño a un precipicio. Y al final le ofreció los reinos enteros de este mundo con su riqueza y su esplendor, a cambio de que Jesús se postrara delante del diablo y lo adorara. Una estrategia, por supuesto, fallida, pero a fin de cuentas ahí está retratada la estrategia del diablo. Él actúa así. Él espera que abandonemos nuestra fidelidad a Dios, sea quitándonos algo o dándonos algo. Quitándonos, por ejemplo, como a Job, bienes o comodidades o seguridad, dinero, ventajas, quitándonos el trabajo o el negocio, o llamando a su presencia a seres queridos a los cuales amamos. Y probablemente así Satanás está esperando, convencido de que vamos a abandonar a Dios. O bien dándonos cosas, igual dándonos posesiones o seguridades, salud, lujos, libertades, placeres. Pensémoslo. Y cada uno respondamos para nosotros mismos. Pero siguiendo con la historia, vamos a ver si Satanás tenía razón sobre Job. Vamos a ver si quitándole algo más importante que sus hijos, Job va a maldecir a Dios. Vemos por lo pronto la decisión de Dios cuando Satanás viene y provoca a Dios nuevamente. Dice que Dios le contestó a Satanás y le dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, puedes herirlo, no lo mates, pero te doy permiso de herirlo. Dios pone aquí por segunda vez a su hijo Job, el intachable Job, el íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo pone otra vez, lo pone de nuevo en manos de Satanás. Literalmente. Y uno se pregunta, pero espérame, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, esa va a ser la pregunta que Job se va a hacer después y que le va a causar a Job mucho sufrimiento. Ya entraremos a responder esa pregunta, o por lo menos a observar cómo Job se hizo esa pregunta. Ya entraremos en detalle. Vamos a dejar eso de lado por ahora. Pero Dios le dice a Satanás: adelante. O sea, toca su hueso y su carne. Nada más no lo mates. Dios le da permiso a Satanás, fíjense. Mire usted, para empezar, observe eso con cuidado. Ya lo decíamos la semana pasada, conviene que lo veamos con cuidado. El diablo no puede hacer nada que Dios no le autorice. Y la voluntad de Dios es buena por naturaleza. Todo lo que Dios hace o permite es naturalmente bueno para el avance de sus propósitos con aquellos que le temen. Entonces, si Dios permite que esto le ocurra a su hijo Job, de cuya conducta Dios está tan satisfecho, pues de pronto nos puede parecer injusto, pero de seguro podemos concluir que algo bueno tiene en mente el Señor al permitir esto. Algo bueno tiene en mente, sin duda, como cuando, por ejemplo, le indicó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Usted se debe recordar cómo, una vez probada la obediencia de Abraham, Dios detuvo la mano de este hombre y puso a salvo a Isaac. O como cuando, por ejemplo, el propio Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Y dice que Dios le concedió eso. El Señor le concedió eso a Pedro, ¿verdad? Yo he rogado por ti que tu fe no falte y vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Usted recuerda que a través de aquella zarandeada de Satanás, Dios pulió al apóstol Pedro para luego ponerlo como líder entre los demás apóstoles. O sea, algo bueno tiene en mente Dios
al permitir que sus hijos sean tocados por el mal, por la adversidad, por el sufrimiento. Voy más allá. A lo mejor usted dice, pero ¿por qué Dios entrega a Job, entrega a Isaac, entrega a Pedro a que le sucedan cosas malas? Bueno, pues nada más recuerde que Dios a estos personajes de los que he hablado los puso a salvo, pero luego no puso a salvo a su propio Hijo Jesús. A Él sí lo entregó a que muriera en aquella cruz con tal de salvarnos. Así que, cuando vemos a Job y nos preguntamos ¿por qué le ocurren cosas malas a gente buena? Recordemos en primer lugar que la Escritura dice en Romanos 3:10 que no hay ni uno bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que la paga del pecado es muerte, que todos somos pecadores y por tanto merecedores del castigo, destituidos de la gloria de Dios. Para empezar. Pero también tenemos que recordar cuando vemos a Dios entregando a su hijo Job en manos de Satanás para que Satanás lo hiera, tenemos que recordar que solo una vez en la historia le han ocurrido cosas malas a gente buena. Y eso sucedió porque Él se ofreció. O sea, Jesús ha sido el único hombre bueno que ha existido en la historia. Y Él estuvo dispuesto a padecer cosas malas cuando Dios mismo quiso quebrantarlo en lugar nuestro. Fuera de esa ocasión, fuera de esa cruz, ningún sufrimiento es inmerecido ni nos debería extrañar. La Escritura nos dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino gócense, dice, por cuanto son ustedes participantes de los padecimientos de Cristo, para que también cuando Él vuelva, ustedes se gocen junto a Él con gran alegría. Esa es parte de nuestra vida, parte del sello del cristiano que camina a lo largo de sus días, padeciendo diversas clases de sufrimiento. Pero que cosas malas le pasen a alguien bueno solamente sucedió en aquella cruz. Y eso fue porque el que sufrió, el siervo sufriente, Jesús, estuvo dispuesto y se ofreció a llevar el castigo por nosotros. Dice el versículo 7, avanzamos en Job 2:7, dice, entonces, una vez que Dios le dio permiso, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Bueno, decía Satanás, ¿no? Que si le duele en el cuerpo y no nomás en el alma, si le duele en el cuerpo, entonces Job maldecirá a Dios. Ya no podrá decir, bueno, por lo menos tenemos salud. Y esta sarna maligna es algo doloroso. Todo indica que esta sarna maligna se trata de una serie de úlceras ardientes en toda la piel. Y aquel padecimiento le afectó tanto a Job que no quedó parte sana en todo su cuerpo. Dice que desde la planta del pie, imagínense, o sea, no se puede ni caminar en esas circunstancias, ni sentarse, ni acostarse, ni acomodarse, porque todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, le quedó cubierta de úlceras ardientes. A esto le han llamado algunos la lepra negra, porque las llagas estas son oscuras y causan una gran comezón y un gran dolor. De ahí que dice que Job tomara un tiesto, o sea, una teja, de estas tejas hechas para rasgar, con tal de rascarse y aliviar o calmar un poquito su ardor y su comezón, mientras estaba, dice, sentado en ceniza, lo cual es una señal de humillación y de dolor. Así quedó Job. Después de todo lo que ya había sufrido, le viene este padecimiento en su cuerpo, de modo que ya no puede decir, bueno, lo bueno es que tenemos salud. Ya no tiene salud, Job. ¿Y qué dice entonces? Vean nada más lo que viene a continuación. ¡Qué sorpresa!
Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué frase esta? Y uno se pregunta, a ver, ¿por qué si Dios le quitó a Job todos sus hijos, no le quitó también de una vez a su esposa? Digo, no es que se le desee el mal a nadie y no es por nada, pero sepa usted que algunos estudiosos piensan que esta mujer rencillosa fue una prueba más para Job. Que además de todo lo que ha sufrido y ahora de este problema en su salud, aparte tiene que padecer los reproches, la impaciencia y la irreverencia de su mujer. Irreverencia contra Dios y contra su esposo. Pero bueno, ya les contaba yo hace un par de semanas cómo personalmente alguna vez, de alguna manera, estuve en los zapatos de la mujer de Job en aquel accidente al que sobreviví para luego menospreciar al Dios al cual mi madre le rogaba por mí. Yo contesté algo parecido y le dije: uy, ya veo de cuánto sirven tus plegarias, ¿no? ¿Cuánto me bendice Dios? Fui tan tontamente irreverente como la mujer de Job. Igualito a aquella señora, vergonzosamente. ¿Aún retienes tu integridad, Job? O sea, todavía le sigues siendo fiel al Dios que te tiene así. O sea, ¿es en serio, Job? ¿Es verdad que vas a seguir confiando en Dios y sirviendo al Dios que te tiene en la ruina? No, hombre, ya déjalo. Maldícelo, dice. Maldice a Dios y muérete. Vaya manera la de esta señora de meter en tentación a un hombre debilitado por el dolor. ¿Qué forma de empujar a su propio esposo a la absoluta desesperanza? Es impresionante. Dice el comentario de Jameson, Fawcett y Brown a este respecto, que nada hace enojar tanto a los incrédulos como ver que los creyentes no se enojan cuando están bajo prueba. Nada hace enojar tanto a un incrédulo como ver a un creyente resistir la prueba. Así parece, así sucede. Y mire usted, cuando no había perdido su salud, la mujer de Job no le dijo nada a Job. Pero ahora que le dio la sarna a su marido, lo induce a dejarse morir y a maldecir a Dios. O sea, fíjese, para ella la pérdida de la salud ameritó maldecir a Dios. Esta señora sí tenía la clase de corazón que Satanás insinuaba que tenía Job. La pregunta es, ¿tendremos nosotros un corazón como el de esta mujer? Bueno, perdón, pero nos sorprendería saber que quizás nos parecemos más a ella que a Job. Lo demostramos a menudo, lo demostramos cuando pensamos que Dios tiene la obligación de protegernos de todo problema, librarnos de toda dificultad, de todo imprevisto, de todo sufrimiento, de todo dolor propios de esta vida. Lo demostramos cuando en las calamidades renegamos de la situación por la que atravesamos, renegamos. Incluso como somos políticamente correctos, o dicho de otro modo, a veces hipócritas, puede que no mencionemos a Dios en nuestras quejas, pero al final, ¿contra quién son sino contra Dios nuestras quejas cuando renegamos de lo que nos está sucediendo? Si es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y a lo mejor podemos recibir hasta este consejo de parte de otras personas. No, pues ya yo no sé cómo sigues a ese mismo Dios. O sea, ¿sigues siéndole fiel al Dios que te tiene así? Sobre esto, el maestro Frederick Mayer dijo esta frase. Dijo: nuestros más queridos amigos pueden aconsejarnos que renunciemos a Dios y que muramos. Yo agregaría, y a veces nosotros mismos de repente nos sentimos inclinados a eso. Pero dice, Cristo nuestro Señor, sin embargo, nos enseñó a tomar la voluntad del Padre a toda costa, así nos lleve a la muerte, seguros de que Él
no nos dejará en la tumba. O sea, nosotros tenemos una esperanza más allá de la mala salud y más allá de la muerte. Pero tendríamos que revisar nuestros corazones. Como la mujer de Job, cada uno tiene que pensar y revisarse a sí mismo. A veces, por ejemplo, piénselo, hemos tenido el impulso de alejarnos de Dios o de dejar de servir a Dios o de retirarnos de la iglesia cuando nos va mal, cuando estamos sufriendo. A veces tenemos el impulso incluso de cuestionar a los hermanos que sufren y aún sufriendo se mantienen fieles. Como si la fe en Dios fuera una garantía de prosperidad. Como si siguiéramos a Dios para que nos diera inmunidad, bonanza y pura comodidad. Pensar así, o sea, buscar a Dios por lo que Él da, es sumamente mezquino. ¿Sí? Buscar a Dios por lo que da y no por quien Él es. Es propio de gente mezquina y de falsos maestros también que andan por ahí animando a la gente a acercarse a Dios con promesas de abundancia, de prosperidad, de sanidad, de solución de problemas y cero sufrimiento, lo cual es contrario a todo lo que las Escrituras nos enseñan. Por ejemplo, en Filipenses 1:29 el apóstol Pablo escribió: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Mis amados, ni la fe es garantía de prosperidad, ni la falta de fe, por cierto, es garantía de problemas en esta vida. Y en ese prejuicio vamos a haber metido a Job un buen rato en las próximas semanas. Pero la fe no es garantía de prosperidad y la falta de fe no es garantía de problemas. Muchos creyentes en este mundo y están sufriendo. O sea, muchos creyentes sufren en este mundo. Y muchos incrédulos tienen vidas bien tranquilas en este mundo. Ese fue de hecho el gran conflicto, la gran lucha de aquel hombre Asaf en el Salmo 73. En el Salmo 73, Asaf dice que por poco resbala al sentir celos de los incrédulos, porque los incrédulos no tienen grandes dificultades ni son sometidos a tantos sufrimientos como muchos creyentes. Y concluye diciendo que después de mucho sufrir por eso, entrando finalmente en la presencia de Dios, dice, comprendí el fin de ellos, o sea, de los incrédulos. Los creyentes serán consolados eternamente, pero los incrédulos serán atormentados eternamente. Así pues, en el mundo tendremos aflicción, qué caray. Y aunque Dios es capaz de rescatarnos del sufrimiento y lo hace muchas veces, también permite que el sufrimiento venga a nosotros por razones que no somos capaces de comprender, que no nos es dado entender. Y cuando esos sufrimientos vienen, Satanás procurará hacernos dudar de Dios para que nos rebelemos contra Él en medio del dolor. Pregunta, ¿vamos a hacerlo? Bueno, por algo el Señor le permitió a Satanás probar a Job. Job, que aún en medio de mucha aflicción, tuvo sin embargo una buena respuesta para Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta para el Señor en medio de nuestros sufrimientos? Pues veamos cómo respondió Job a esta nueva calamidad. Al menos va a mostrar mucho mayor entendimiento que su señora esposa. Mire, en el versículo 10 dice que Job le respondió a su mujer, que le había dicho, maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, insensatas, necias, incrédulas, como suele hablar cualquiera de esas mujeres, has hablado. ¿Qué? Escuche esto. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y la conclusión dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué maravilla! Fíjese, luego de señalarle a su mujer la necedad y la incredulidad de sus palabras, Job hace esta gran pregunta, la gran pregunta
que todos nosotros podríamos tener en medio del sufrimiento, con una sana actitud delante de Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dicho en otras palabras, ¿el Dios que ha permitido esta calamidad no es acaso el mismo Dios que nos ha bendecido tan grandemente por pura gracia durante tantos años, aun cuando no merecíamos nada? Y mire usted, Job, a diferencia de lo que está pasando con nosotros, Job no sabe del diálogo entre Dios y Satanás allá en la corte celestial. Job no entiende las razones de este quebrantamiento, pero al menos hasta aquí su corazón está firme en Dios. Él no va a renegar ahora que recibe el mal por parte de Dios, porque ese es el mismo Dios que tanto bien le ha hecho antes. Gran lección también para todos nosotros. En medio de los dolores de hoy tenemos que recordar las bondades de ayer. Bondades todas absolutamente inmerecidas. Y si recordamos eso y atesoramos en nuestros corazones la gran bondad que Dios nos ha dado antes, no renegaremos contra Él cuando vengan las aflicciones. Satanás podrá quedar avergonzado delante de Dios cuando Dios sea glorificado en nuestros sufrimientos, cuando nos mantenemos fieles al Señor, como fiel se mantuvo Job en esta segunda ola de calamidades sobre su vida. Dios es glorificado en nuestros sufrimientos, sin duda alguna, porque entonces queda claro que Él, el Señor, nuestro Dios, es digno de ser amado por quien Él es y no solo por lo que Él da. ¿Sí? Cuando nos mantenemos firmes y no renegamos del Señor, queda claro que Dios es digno de ser amado por quien es, no por sus dádivas, no por sus favores. Y habla mucho mejor acerca de Dios una actitud de humildad por nuestra parte en medio del dolor y del sufrimiento que una actitud retadora, que una actitud inconforme, quejosa, o peor aún, la respuesta de quienes se apartan de Dios porque han sido expuestos a la adversidad. Por cierto, Dios es el autor del bien y también de la adversidad. Así lo escribió Salomón en Eclesiastés 7:14. Él escribió y dijo: disfruta de la prosperidad mientras puedas disfrutarla, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Y así, mis queridos amigos y hermanos, así es como se derrumba la pretenciosa e inútil idea de que los cristianos no tenemos por qué sufrir. No, los creyentes enfermamos. Los creyentes sufrimos. Somos perseguidos. Padecemos aflicciones del cuerpo y también del alma. Y somos sometidos a tribulaciones, al odio de los que aborrecen a Dios y a su Hijo Jesucristo. Sufrimos, los creyentes, sufrimos pérdidas materiales. Sufrimos pérdidas humanas, a veces de formas dolorosísimas, devastadoras. Despedimos de esta vida a padres, hermanos, esposas, maridos, hijos, amigos, compañeros de batalla. Y en algún momento, aún nosotros, perdiendo la salud, habremos de perder finalmente la vida y partiremos de este mundo para dolor de los que se queden. Pero en todo momento los creyentes tendremos también la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, quien venció a la muerte para despojarla de su poder destructivo, de su poder condenatorio, y ganando así para nosotros en la cruz una gran salvación, nos la heredó para toda la eternidad. Y así,
a pesar de tantos sufrimientos como podamos padecer en este mundo, podemos decir con toda confianza estas palabras del Salmo 34, versículos del 17 al 19. Escuche usted. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así pues, y como conclusión a este mensaje, lo importante no es que tenemos salud, mi amado. Lo importante es que tenemos a Cristo. Lo importante es que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Lo importante es que puedo tenerlo todo, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. Lo importante es que puedo carecer de todo en este mundo, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo y lo tengo para siempre. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos alienta, que nos da esperanza en medio de las aflicciones propias de este mundo. Gracias, Señor, por esta historia, la historia de Job, Señor, que nos da para tanta reflexión, Señor, para hacer esta revisión de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si hoy hemos hallado, Señor, y tú lo conocías, algo de perversidad en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que bajo ninguna circunstancia, Señor, perdamos lo que perdamos o recibamos lo que recibamos, sea eso causa de que nos apartemos de ti, Señor. Sino que por el contrario, Señor, sea que lo perdamos todo o lo ganemos todo, nuestros corazones estén firmemente anclados en ti, oh Cristo, y en la esperanza de la eternidad a tu lado, Señor. Corrige, Señor, entonces nuestra manera de pensar, para que así también pueda ser corregida nuestra manera de vivir, Señor. Te lo rogamos, Padre, límpianos de toda maldad y ayúdanos a tener corazones afirmados, afianzados en ti, en la esperanza que nos has dado, la esperanza de eternidad, ganada a precio de sangre en aquella cruz por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Que así sea. Glorifícate pues en nosotros, en el nombre de Jesús, y sigue hablando a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, que así sea. Amén. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la siguiente semana con más de esta serie de Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta. Dios les bendiga.